Hey folks, and welcome back to the channel. So today I'm taking a look at an older Warning interview that took place at Claro Música Mexico. And it's entitled, The Warning is Rocking. All right, this was from August 31st of 2022. So this is after they've gone through the big leg of the May Day tour and done the summer tour too, I believe, at this point. So this is in Mexico. Let me just take a look at their tour schedule for 2022 and see what they were up to in that time frame. Now, often with these interviews, they show up days or even weeks after the interview took place. In this particular case, they had just done their 2 Teatro Metropolitan shows in Mexico City. So, big deal event. And so I assume that's what they're going to talk about unless this got uploaded later. But I'm kind of hoping that's what it is. So this is about 10 minutes long. If you're not already subscribed to the channel, just know I'm always looking at non-music content that features bands that are touring today. So if that interests you, please subscribe so you won't miss anything. All right, let's go ahead and check this out. Hola, somos The Warning y estamos aquí en Claro Música. Eso, ¿cómo están? Bienvenidas. Muy bien, Muy gracias. Muy bien. Son 3 hermanas. Es correcto. Entonces, lo correcto. ¿Quién es la mayor? Yo, Daniela. El mayor. Medio. Y yo soy la más chiquita. ¿Eres el medio? ¿Cómo te llamas? ¡Ay, soy Paulina! Sí, yo soy Preséntate. Paulina. Y yo soy Alejandra. Y eres la más alta, la más pequeña y la más alta. Sí, no Sí. es justo. Qué No se bárbaro. vale. Yes, más alta is also más joven. If I've got my Spanish right. Yes, the youngest is the tallest. Modo. Ni Exacto. modo, así es que pasa. ¿Y quién de las 3 empezó con lo de la música? ¿Quién le gustó? ¿Quién empezó a tocar primero un Oh, instrumento? there A we ver, go. cuéntame, ¿cómo fue? Origin Pablo y yo questions. empezamos al mismo Sí. tiempo. Empezamos Sí, a sí. tocar el piano desde muy chiquitas, pero el ambiente en nuestra casa siempre fue uno muy musical. Pero yo creo que fue hasta que nuestros papás nos compraron el videojuego del Rock Band que nos enamoramos con la música y el rock. Y Dani decidió tocar la guitarra, yo la batería y después sale el bajo. Pero las 3 tocábamos por separado. Nunca fue que, ay, vamos a hacer una banda. Fue más no. de repente que, ay, podemos tocar una canción juntas. Y desde ese entonces Nos nos encantó. encantó. Y aquí andamos. So yes, did not set out to be a band, but became one after they decided they wanted to do a song together. And they're like, this is cool. All right. And thankfully they worked well together. Oye, me recuerdan, no sé si seguro los conocen, los hermanos Hanson. Uh-oh. ¿Se acuerdan? Sí. Tengo igual 3 hermanos, nada más que ellos hombres, ¿no? Nosotros Sí. mujeres, Sí. 3 hermanas. Pero, ¿por qué les gusta el rock? Digo, ya me comentaron que por sus papás. ¿Qué música les ponían? Escuchábamos muchísimo de Pink Floyd, AC/DC, Muse, Queen. Crecimos en todo ese Muse. ambiente y más que nada yo creo que de tanto escuchar eso nos gustó mucho y a la hora que empezamos a tocar es lo que nos nació. O sea, estamos totalmente enamoradas de rock y de su energía, así que sí, rockera 100%. Ok, ¿son ustedes de Monterrey, Nuevo León? Sí, Sí. correcto. Eso. Pero se van a estudiar a Estados Unidos. Bueno, Bueno, ¿O cómo fue? Sí. sí. Nosotros subíamos covers a YouTube y uno de estos covers que era de Enter Sandman de Metallica se viralizó. Gracias. Giving the whole story here. So this man really doesn't know anything about the band, and that's understandable. That's understandable. Remember, this is mid-2022, so it's pretty early by Warning standards. Their first major label album had just come out, about a month and a half earlier in June? And so he's learning what he can about them, but they're going to get into, no, actually, we already studied. We did that summer program in Berkeley in 2015, which would now be 7 years back. And let's have Pau pick that up. Ese cover nos llegaron muchas oportunidades y nosotros siempre queríamos ir a estudiar a una universidad en Estados Unidos que se llama Berklee College of Music. muy famosa. Y pudimos ir un verano a estudiar ahí, pero fue nada más un verano. Sí. De verano. Solamente fue. Pero y entonces, ¿ustedes subían las historias, las subían sus papás o cómo fue que empezaron a subir las canciones de esto? Nosotros subíamos esos videos nada más para compartirlos con nuestra familia. Oh, Sí, que para que no tengan que venir a la casa a vernos tocar, era pues solo YouTube y de repente explotó. viralizó. Todo el Se mundo lo viralizó. empezó a ver y nosotros, Y bueno, y gracias a uno de esos videos fueron un programa muy famoso también en Estados Unidos, ¿no? Las vio Ellen DeGeneres. es correcto, sí. Yes, that famous program, by the way, was Ellen. They were on Ellen a bit before Berkeley, but after Enter Sandman, the Metallica cover had gone viral, where they were ages 14, 12, and 9, respectively. Danny, Pau, and Ali. Y llegamos con... Esas fueron con Eden. nuestras primeras entrevistas.
Entonces Sí. fue que, pero fue una experiencia increíble en donde nos dimos a conocer a todavía más personas, entonces fue una experiencia muy linda. Y si te pones a pensar, eso ya fue en 2015. 15. Oh, yeah. Wow. Fue hace mucho. Fue hace Hace bastante. 7 años. Hemos pasado 7 por años. muchas cosas No puede desde ese ser. entonces. Oye, y cuando estuvieron en Berkeley, ¿cada quien o iban en el mismo curso o alguien se especializó para acá o alguien se fue por composición? Bueno, No sé cómo fue ahí. cuando Te estuvieron ahí. dividían por tus instrumentos. Sí, sí, sí. Entonces, Dani Entonces, estaba en la sí tomamos guitarra. algunas clases Sí. juntas, pero Pero la mayoría casi eran fue Estábamos separados. solas. Por individual. Sí. Sí, ya. So they were broken apart. They didn't get to study together, which makes sense. They were all different ages and on different instruments and all of that. So they were learning their instruments, but they were also learning composition. In fact, that's where Danny's song When I'm Alone came from. Éramos de las personas más jóvenes de todo el programa porque es como de 15 en adelante, ya le tenía de que 10. Yo tenía 10, yo tenía 13 y Dani Sí, sí tenía yo tenía 15. 15, Pero sí. todas las personas tienen de que 20 y nosotros ahí, hola, también venimos a estudiar. So they're the Y así iban ellos de pequeños. fiesta y ustedes se quedaban en, Nos quedamos estudiando. con nuestros papás. Sí, exacto. Oigan, y luego, bueno, empiezan a abrir también conciertos de grandes bandas, ¿no? Foo Fighters, ¿Cuál fue la Def primera gran Leppard. oportunidad de abrir? Yo creo que fue Def Leppard. Def Leppard. Def Sí. Leppard. Venimos a Def Leppard aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México. Fue la primera vez que tocamos en la Ciudad de México. Y en una arena en Sí. general. Sí. Qué increíble. Esa Fue- fue la primera vez que le abrimos a alguien. Después le abrimos a The Killers. Después, ahorita recientemente le acabamos de abrir a The Foo Fighters en el Foro Sol. en el Foro Fue nuestra Sol, primera sí, vez sí. tocando en el Foro Sol. Fue una experiencia increíble. Nice. Igualmente fuimos parte del Mother of All Rock Festival, que también headlineó Def Leppard, estuvo Cooper. Alice Cooper. No, sí. Hemos tenido experiencias right. muy buenas Muy en las que buenas, tipo, sí. nos sentimos muy agradecidas de poder haber participado en todos estos conciertos. Oye, y justo, bueno, abren estos conciertos, están estos festivales, pero la convivencia detrás, ¿tienen una pequeña oportunidad de platicar con ellos? ¿Qué les dicen? Digo, porque aparte pues es un poco un mundo de hombres, ¿no? Y ustedes siendo mujeres Yes. y aparte pues, muy jóvenes, muy pequeñas. And you being women, also very young and very small. Well, yes. Yes. As Danny says, I am small. But they're all a little on the small side, but doesn't take anything away from them, of course. But yeah, that's true. That was the big question at the time, and it still is. Yes, there are bands that are all women, but it's taken some time to get to that point where there are enough that it's not really a novelty anymore. And when you're 14, 9, 12, and then maybe a couple of years more than that, by the time they started actually doing festivals, I think the first festival was 2017, if memory serves. Maybe the first big band they opened for was Def Leppard, and that would have been about October of 2017. They were pretty small at that point. Consider that Ale was born in late 2004, making her 12. The question comes up all the time. ¿Qué les dicen ellos? Claro, de hecho, bien lindos Siempre han todos. sido muy sí, amables. hemos estado muy bienvenidas en todos los escenarios a los que hemos pisado de parte de estos las bandas, artistas. de estos artistas. Y sí hemos tenido chance de platicar. Digo, no mucho porque cada quien está enfocado en su show. Pero muchas veces sí. nada más nos echan porras y nos dicen de que sigan adelante, sigan trabajando en esto porque realmente lo hacen bien y ¡ay, que te digan Sí. eso! ¡Wow! Es muy Pero entonces nada más te motiva mucho a seguir Claro. haciendo lo que haces. Oigan, y me imagino que cada quien tiene su influencia. Digo, nos dijeron esos grupos de rock, pero por separado, ¿quién sería su principal influencia de estos grupos? ¿Quién les gusta más? Muse. A mí Yo me diría gusta que... Ay, perdón. Dale, dale. Yo diría que Muse. A mí Muse, sí. me gusta mucho. A mí me gusta mucho My Chemical Romance. My Sí, Chemical yo iba a decir Romance. My Chemical Oh, Romance. Paramore. Ya Hailstorm. sé. Pero yo voy a decir Paramore y Hailstorm. Eso. Oigan, y en su historia musical ya tienen varios EPs, álbumes, cuéntanos un poco cuántos tienen. Bueno, Sí, tenemos un EP, tres álbumes. Acá ya. salió nuestro tercer álbum que se llama Error y estamos muy orgullosos de este álbum y lo grabamos durante la pandemia. Entonces ahorita que ya Por esté fin fuera salió. y estar pudiendo tocarlo en vivo, estamos muy, muy, muy contentas. Oigan, ¿y dónde radican? ¿En Monterrey o siguen en Estados Unidos? ¿Dónde Monterrey. están? Entonces, Bueno, este Nunca año hemos nunca- estado por Nunca todas hemos estado, partes. tipo, no vivimos en Estados Unidos, vivimos aquí en México, Ah, en Monterrey. no, sí. Pero ahorita este año hemos estado viajando mucho por todo Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, ya tocando conciertos en vivo. Después de 2 años de no Yeah. tocar nada, ahorita Sí, sí. estamos That darn dándole pandemic. los días. Con todo. Pero estamos muy contentos de estar otra vez aquí en México, tocando en nuestro país. Se extraña mucho. Entonces, sí. Sí. Oigan, ¿y planes para este año? Digo, ya me dijeron algunos conciertos, el álbum, pero ¿cuáles son sus planes de aquí a que termine este año? Bueno, I'm vamos a waiting to seguir hear tocando en something vivo. about- Justo después de la Ciudad de México regresamos. Yeah, I was going to say, I'm waiting to hear about Teatro Metropolitan.
But she's saying right after Mexico City. Well, no, it's too quick because it would have just happened. Vamos de gira con Hailstorm en Estados Unidos. Luego regresamos a abrir el concierto de Guns N' Roses. Abrimos en Tijuana, el Tecate Península, en Tocamos el ahí, festival. Luego vamos a Canadá en noviembre abriéndole a 3 Days Grace y terminamos el año en Colombia, Rock al Parque y en Perú. Por ahorita esas son las Yes. fechas. Oye, And it all happened. It all happened. Let me just take a look at their schedule again because it seems to me this must have been well ahead of when it actually dropped. Because normally, if it's August 31st, 2022, you would be talking about those Teatro Metropolitan shows you just played, and they're not doing that. So let's take another look at Mexico City here. Oh, yes, Canada, USA tour. Going back further, Guadalajara, Monterrey in March. They played Mexico City for Foro Sol when they opened for the Foo Fighters, and they did mention that. But that would have been the last time they played there. By the way, we're thinking about looking at Show Center from Monterrey on the March 24, 2022 show. Let me know what you think about that idea. But yeah, so I can't really place when this took place, when it happened, but that's okay. If anybody has any guesses, let me know. andan por todos lados, Latinoamérica, sí. Estados Unidos, México, y están ustedes muy pequeñas. Como bien dices, siguen Still en esos have time. conciertos y ¿qué les dice la gente? Porque aparte, pues, no han de creerse, ¿no? Porque las ven chiquitas, mujeres, ¿no? ¿Qué les dicen? Sí, sí pasa mucho Sí. que la gente muchas veces no se espera mucho a nosotras, Ajá. pero nosotras nos subimos al escenario Yep. con el propósito de enseñarles a todos que pertenecemos en estos escenarios Mission y que vamos a accomplished. rockear. Y realmente nos esforzamos mucho en lo que hacemos y trabajamos mucho para dar un buen show. Y al final de cuentas nos gusta mucho ver cómo cambian como esos estigmas o Sí. estereotipos que tienen y al final todos estamos rockeando juntos y compartiendo esa energía y realmente es una parte muy importante de lo que hacemos. Sí. Y a mí me da mucho gusto, digo que So they're like, so there, did we surprise you? I bet we did. And the answer was generally yes, they did. estamos hablando de un género rock, que ahorita estamos creo que más saturados del urbano, el reggaetón. Entonces, ¿ustedes qué opinan de los géneros? No en serio, no nada más necesariamente en ese, sino de los demás géneros. Yo creo Bueno, que siendo pues, músico aprecias absolutamente todo. De hecho, Ok. es bueno escuchar de todo para tener una perspectiva diferente al hacer tu propia música. Entonces, sí, nos encanta que esté de todo. Y igual vemos que el rock está teniendo un pico otra vez, como Pau ve en De TikTok. tipo, la juventud yo creo que ahorita le llama mucho la atención no quedarse en un solo canal, escuchar Sí. un solo tipo de música. Escuchamos de todo el tiempo. Yeah. Y ves A a wide variety of estrellas muy tastes. grandes de pop, de repente empezar a hacer rock otra vez y dices, ¡ay! A la gente le empieza a gustar otra vez. Entonces, estamos muy emocionadas de nosotros poder compartir nuestra versión de rock y también poner, tipo, en escenarios internacionales, representar a las mujeres mexicanas Eso. durante todos estos festivales y este tipo de cosas. Y hablando de bueno, más bien de idiomas, inglés, español, ¿qué les gusta which más do you cantar en inglés, prefer? español? ¿Cómo les gusta más componer? Bueno, Bueno. nos gusta mucho componer en los dos y cantar en los dos. La gran mayoría de nuestro material está en inglés, pero sí tenemos canciones en español. Y es muy interesante ver cómo, tipo, cuando cantamos aquí, ver a toda la gente cantar en inglés y después en español. Y después cuando tocamos en Estados Unidos, ver a gente que realmente no habla español cantar canciones en español es algo muy... That's interesting. I did not know that. I mean, by this time they had Narcisista out. And they had just toured the United States and had Martirio in their catalog by that time. That's great. That's it, though, at that point. They've been adding them steadily ever since. They now have 4 songs in Spanish. Muy, muy, muy lindo de poder compartir estos dos idiomas con todas estas personas. Oigan, y la convivencia, digo, entre hermanas, porque digo, a final de cuentas, pues siempre hay como pleitos, o quieren su espacio, quiero mi cuarto, no sé qué, y viajan todo el tiempo juntas, y aparte viven juntas. ¿Cómo es esta convivencia? Pues ¿Es difícil? horrible. ¿Cómo es? No, hombre, somos mejores amigas. Honestamente, nos llevamos muy, muy Nos bien. llevamos muy bien Sí, sí, y sí. trabajamos muy bien juntas porque llevamos toda la vida trabajando juntas. Entonces ya sabemos muy bien que si hay un desacuerdo, hay un pleito, nos podemos platicar muy tranquilamente So no y arreglar punches. las cosas como debe ser. Tenemos muy buena comunicación, que es muy importante. Y yo creo que esta conexión que tenemos como hermanas se nota mucho en el escenario. Tenemos como una Yes. comunicación así telepática que no. Absolutely true. Yes, yes. We can see it on stage. And yes, it does seem to be some type of telepathy. We have noted that on several occasions. Just a glance usually
gets everything across that they're thinking. Nos ayuda muchísimo a compartir esa energía y después entre nosotras y después compartirla con el público. Pero también parte muy importante es justo, ¿no? La familia, digo, ustedes como hermanas, pero también viajan compañeros de su mamá. Sí. Siempre estar ahí al pendiente, ¿no? Sí, nuestros papás son una parte muy, muy, muy grande de nuestro equipo. Entonces siempre viajan con nosotros. Y no solo viajan con nosotros, pero también trabajan con nosotros. Ah, mira. Y toda la vida nos han apoyado mucho y siguen aquí con nosotros. Y todo nuestro equipo ya es como familia, honestamente. Todos, nuestro management, la gente que nos ayuda en el escenario, todo el mundo, estamos Todo el muy, team. muy cercanos. Y todas nuestras canciones están aquí en Claro Música, así que vayan a escuchar a The Warning. Y sigan rockeando. Okay, well, that's it. You know, I am still a little confused about when that may have taken place. I'm not sure. Clara Musica in Mexico, I was kind of under the impression that was in Mexico City. I suppose it's possible they were in Monterrey, perhaps in between tours or something like that. I just don't know. But I found it interesting. I do know that their United States tour took place right up until May 27, ended at the Rebel Lounge in Phoenix, Arizona, and then they had about roughly 3 weeks off before they commenced playing in Canada. So that's possible. Or they played Canada for 4 dates and then they went home again for another, 2-3 weeks, and then started their summer tour with Hailstorm. And I thought they were talking about that. Maybe it took place around then, because it kind of sounded like maybe that hadn't happened yet. And that means the interview would have come out about 2 months afterwards. But again, that's not surprising. You know, that happens. I'm not sure why. It would seem like if you're going to do an interview of an artist, you might want to get it out there as soon as possible. But I guess that's not the case. Anyway, if anybody remembers this one and can maybe give a time period of when it took place or has any other insights they want to share, I would welcome those. Please leave them below. If you have any other thoughts on what they had to talk about here, you can leave those too. For the most part, it was the origin story and a lot of the same questions that we have heard asked many times, but this was a little earlier in the timeline, so maybe they were somewhat fresh questions at this point. But at this, today, those same questions would probably bring, well, maybe not eye rolls because they're very professional, but they'd probably be like, oh, this question again, But still interesting to see them at this point in time. So again, leave your thoughts below. If you enjoyed this video, please give it a like. If you enjoyed the presentation, please subscribe. All right, thanks so much for joining me today. I will catch you on the next one. Take care, folks.